Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del actor Efraín Berry, quien viene a hablarnos de la obra de teatro Palabras en Cadenas, que se está presentando en el Foro Lucerna. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Marquito, muy contento de venir a invitarlos justo a esta obra, una obra que pues es un texto muy inteligente, un texto que pues te tiene siempre al filo de la butaca y que siempre que crees saber hacia dónde va la trama, el mismo texto te tira todas las hipótesis, así que mantiene al público pensando y pues siempre a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar con la historia. ¿De qué habla esta historia? ¿Por qué Palabras Encadenadas? Bueno, toma el nombre de un juego que es, dices una palabra y entonces la persona que está jugando contigo empieza otra palabra con la última sílaba de la palabra que tú dijiste. Entonces, lo que tiene que ver con este juego es que son dos personajes únicamente. Es un psicópata y que también estoy muy contento de interpretar porque es el primer papel de drama que hago en mi carrera y tiene secuestrada a una mujer. Entonces, a partir de ahí, conforme se va desarrollando la historia, te das cuenta de que esta mujer es su ex esposa y justo este juego de palabras encadenadas es el que ellos tenían como dinámica en su matrimonio. Y bueno, durante el proceso de divorcio hubo muchas mentiras, hubo muchas dudas, muchos ciclos que quedaron sin cerrar y pues a partir de ahí es de donde se desata toda la trama, que la verdad es que es una gran obra. Se encuentran con grandes sorpresas, ¿no? Una vez que empiezan con estas palabras, yo creo que imagínate el cúmulo de la caja de Pandora se abre y todo lo que sale, ¿no? Justo eso, mientras se van dando pues esos datos que van cambiando la historia con cada uno que se va revelando, pues sí, la gente puede ir pues tomando partido por la víctima o el victimario, que eso también es muy interesante. En un principio, pues tú creerías que la víctima que está ahí pues amarrada y está amordazada, que es una mujer que se llama Laura, que está magníficamente interpretada por Pía Vergara, pues dices, bueno, pobre, está ahí pues privada de su libertad, pero conforme va avanzando la historia, Laura se edifica por encima de Ramón, que es el personaje del hombre, y toma el papel de victimaria. Entonces llega un momento en el que el secuestrador se convierte en víctima y por medio de una pues violencia psicológica lo va sobajando, le va pisoteando la dignidad, le baja la autoestima, al punto que él le pide perdón por todo lo que le ha hecho. Y bueno, ahí es cuando los dos personajes empiezan esa lucha de estrategias y de mentes, ¿no? En cuanto a ver quién puede tomar el control de la situación. Esta producción la estás llevando ya tú como tal. Exactamente, sí, es la primera, pues es mi estreno como productor con una compañía que se llama Berry Marts. Es el primer proyecto de esta compañía y pues bueno, me asocio con Carlos Martínez y esperando también pues hacer muchos proyectos más con obras musicales, con obras de texto y pues darle al público opciones diferentes que se conviertan en experiencias y no solamente en obras de teatro. Palabras Encadenadas, ¿qué días se está presentando y en qué lugar? Nos estamos presentando todos los jueves, bueno, lo que resta de este jueves y lo que resta de los jueves de julio a las 8:45 en el Foro Lucerna. Ahí los esperamos, no se la pueden perder porque es una obra que los va a tener pensando, los va a tener muy emocionados y los va a tener al filo de la butaca siempre. Y también tienen que ir a ver a Verdad o Reto, que también estás participando ahí, en otras obras más. Que bueno, son muchas cosas. Muchísimas gracias, mi queridísimo Efraín Berry. Muchas gracias a ti, Marco.